que bien general también. Así que ahora retomamos y una cosa, también tuve una pregunta, no me acuerdo el nombre porque fue todo junto, recibí varios mensajes, pero bueno, recién me preguntaron en qué capítulo está internacionalización y es el capítulo 4 del libro. La página no la digo porque una cosa es el físico y el otro el virtual, digamos, pero es el capítulo 4. Así que buscan ahí en el índice capítulo 4 y está internacionalización, ¿sí? Y lo que me habían preguntado de política promocional, falta un poquito. Esta parte de internacionalización incluso involucra algo que no está completamente detallado en la clase, pero sí en el libro, que es todo lo que es marketing mix, que yo pienso que hoy sí vamos a llegar a ver eso, pero bueno, igual después lo vuelvo a aclarar. Así que capítulo 4 y estamos con internacionalización. Retomamos que estábamos con la parte de exportación asociativa o conjunta y como dije después hablamos un poco de las presentaciones. ¿Estamos? Si alguien tiene alguna duda, esperen que abra la ventanita de chat, ahí está, me dice, ¿sí? Nos habíamos quedado que justo les dije, bueno, hagamos el corte que viene bien para que haga algunas aclaraciones así conversándolo. Nos habíamos quedado en las diferencias, bueno, retomo un cachito, me voy un cachitín antes. Estábamos hablando de exportación conjunta o asociativa, o sea, dos o más empresas que se juntan, que se unen bajo algún formato jurídico, en este caso para exportar, pero como ya aclaramos, también puede ser para el mercado local. Lo que pasa es que a nosotros, como estamos hablando del tema internacionalización, no nos interesa en particular, pero sí puede ser, o incluso ambas cosas. Ese consorcio o sea, la cooperativa en sí, o el consorcio y sus empresas integrantes pueden estar trabajando en el mercado local y en el mercado internacional, incluso en más de uno, o sea, en más de un país. Eh, Obviamente, si es solo de actuación local, no entraría en el tema internacionalización, ¿sí? Pero el formato jurídico sí sirve y de hecho, como les contaba, cuando tengan o si ya tuvieron, depende el grado que esté cada uno en la carrera, no, la verdad que con derecho no sé la correlatividad, salvo con legislación aduanera, que bueno, sí es específica con introducción, pero digo, en alguno de los derechos irán viendo las características jurídicas de cada contrato y de cada figura jurídica. Lo que nosotros necesitamos acá es lo básico como para entender los formatos a nivel comercial y cómo eso se usa para la internacionalización. Como dije, luego verán las características jurídicas de cada uno de ellos. Ahora, dentro de esas características comerciales que nos interesan a nosotros, estábamos en diferenciar la cooperativa del consorcio. Y como dije, la cooperativa son dos o más empresas que se juntan y forman una sola y dejan de existir por sí mismas. ¿Sí? Ya solo existe la cooperativa, por eso había puesto el ejemplito, introducción al comercio. ¿Sí? Y obviamente, si es una única entidad, los componentes, los elementos componentes van a ser solidariamente responsables, que era lo que decíamos hace un rato. En tanto que en el consorcio, que es una figura, la verdad que muy interesante para exportar, porque justamente podés seguir existiendo como empresa, ¿sí? Pero a la vez formar parte de un esquema asociativo, por ejemplo, para trabajar los mercados externos, o un mercado externo, ¿sí? ¿Y para qué nos vamos a juntar si eminentemente somos competidores o por lo menos vamos a trabajar productos complementarios? Y como dijimos antes, porque tal vez, vuelvo a repetir, no tiene que ser tan extremo, pero una tenga la parte de maquinarias, el otro tenga experiencia exportadora o los contactos o aporta más plata, lo que fuera. Incluso aumentamos nuestra capacidad productiva, ¿sí? Y por ende podemos también cubrir demandas mayores que en forma individual tal vez, a menos quisiera, ahí veo Lucía, tal vez en forma individual yo no lo puedo abarcar a menos que haga una, digamos, ampliación de mi capacidad productiva. Lucía dice, quizás si se corre algún riesgo en el escenario internacional, lo podría compensar, por así decirlo, que sigo en el mercado local. Me impacta, pero yo sigo existiendo, en el consorcio, digo. Bueno, ojo, dos cosas. Está muy bien, pero voy a aclarar algo más. Está perfecto lo que estás pensando por el lado de la diversificación. Acuérdense que la semana pasada hablamos de motivos, ¿sí? De internacionalización. Y precisamente este que dice Lucía es uno de los que nombramos y es uno muy importante.
Yo diversifico mercados, por ende diversifico riesgos, perfecto. Ahora veo lo de Lautaro, ¿eh? Diversifico riesgos y ojo, lo que pasa es que yo podría ir también por mí misma a ese mercado internacional y de todas formas estaría diversificando riesgos. El punto es que una pyme, por ejemplo, es muy poco probable que pueda, digamos, ir sola al mercado internacional. Por eso, a ver, se le va a hacer más difícil. Por eso son diferentes formas. Puedo hacer la exportación conjunta, puedo hacer la exportación directa, indirecta, si por ejemplo no estoy inscrita, como dijimos la otra vez, ni siquiera en el registro de exportador. Ahora, si yo además no tengo mucha experiencia, si tengo ciertas debilidades como empresa, o incluso no tanto, aunque no las tenga tanto, evidentemente la asociatividad incrementa, digamos, la fuerza del todo, el poder de negociación. Y entonces canalizo mi actuación internacional o en algún mercado a través de este formato. Tal vez el objetivo sea la diversificación. Perfecto. Digo que no lo vean como que sí o sí por diversificación tengo que tener la asociatividad. A eso iba. Pero está muy bien que pensaste así, Lucía. Es uno de los motivos principales, en definitiva. Lautaro dice, profe, ¿esas empresas que se asocian se especifican en un solo producto en común? O, por ejemplo, una de las empresas puede realizar la fabricación de otro producto y exportan de manera individual este. Justo lo que estábamos diciendo. Perfecto. Muchas veces es el mismo producto, ¿sí? Por eso dije, somos competidores, recién nos habíamos puesto, éramos Ailín, Bianca y yo. No me acuerdo si había puesto alguien más. Bueno, yo voy mirando los nombres y los primeros que están. Ailín, Bianca y yo formamos, por ejemplo, el consorcio. Supónganse que sea que las tres fabricamos escritorios, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo porque es lo primero que veo, ya sea en la universidad o en este caso en mi casa, que estoy acá con la notebook en un escritorio. Entonces, las tres fabricamos muebles, ahí está, ni siquiera tan específico, fabricamos muebles, bien, somos competidoras, pero de todas maneras nos es útil la asociatividad, ¿sí? Porque en definitiva vamos a generar más comercio que yendo cada una en forma individual. Esa es una opción. Ahora, la otra es que seamos complementarios, ¿sí? Una fabrica, no sé, muebles y la otra cortinas, por decir algo. Entonces son, digamos, productos para el hogar o para decoración, ¿sí? Entonces, muebles y sillas, mesas y sillas, ni hablar. Pero vieron que a veces la mueblería fabrica ambas, pero tal cual, son dos productos bien, bien complementarios. Digo, puede ser un poquito más abierto, más cerrada la complementariedad, o ser directamente el mismo producto, ¿sí? Eso depende del sector del que estemos hablando, pero puede ser de ambas. Y obviamente, en el otro caso no son competidores directos, sino que la fortaleza pasa por la complementariedad, precisamente. ¿Se ven? Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿Y si ponele sí. las tres hacen, no sé, escritorios y hacen los mismos escritorios, ponele? ¿Cuál exportan? ¿O exportan los tres o exportan tipo no sé, el de uno solo? No entiendo eso. Bueno, Magalí, ¿no? Porque fue la Sí, única que se movió un poquito la pantalla. sí, sí. Porque a veces queda ahí medio tildado por eso. Magalí, buena pregunta también. Ojo, puede pasar dos cosas. Puede ser, suponete que Lautaro, Michelle, vos y yo formamos la cooperativa. Y los cuatro fabricamos escritorios. Pero fabricamos distintos modelos, o en algún caso podemos fabricar el mismo. Por ejemplo, supónganse que nuestro objetivo o uno de nuestros objetivos para juntarnos sea que no pudimos cubrir la demanda que teníamos. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que cada uno de nosotros, voy a poner un número fácil, no sé, tiene una capacidad productiva de 5.000 unidades, 3.000 unidades, 4.000 unidades, 2.000 unidades, y la demanda es de 25.000, pero además algo de demanda interna ya teníamos. Entonces, o tenemos que ampliar nuestras capacidades productivas, o por ejemplo nos perdemos todos el negocio si actuamos de manera individual. Entonces, nos conviene asociarnos y tener ese negocio. En ese caso, por ejemplo, podríamos fabricar todos el mismo modelo. O a lo mejor
no sé, vos fabricás escritorios, cualquier pavada voy a decir, pero de 3 cajones y yo solo de 4 cajones. Bueno, los pedidos de 3 cajones los manejás vos, los de 4 yo, y luego hay que ver cómo son los aportes, ¿sí? Entonces, eso es una decisión dentro del consorcio. Si en algunos casos se fabrica el mismo, como dije, sobre todo cuando se requiere ampliar la capacidad productiva o poder satisfacer esas demandas que de manera individual no se puede, o directamente trabajamos el mismo producto pero modelos diferentes y cada uno trabaja el propio, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es el esquema del consorcio. ¿Se ven? Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda de lo que estamos diciendo? ¿Más o menos encaminado? Vuelvo a la pregunta de la responsabilidad. Bien, Leandro, gracias por aclarar. Lo de la responsabilidad, que fue justo lo que nos quedamos antes del corte. Lo del aporte. Acuérdense lo que explicamos ahí hace unos minutitos. En el consorcio, cada, digamos, socio, en definitiva, tiene un aporte determinado, con el cual tienen que estar de acuerdo todos los integrantes a ese momento. Y eso obviamente está cuantificado, con lo cual en función de ese aporte va a ser, digamos, cómo se distribuyen las ganancias y cómo se asuman las pérdidas. ¿Sí? Cosa diferente, vuelvo a repetir, en la cooperativa, donde es solidario. O sea, todos se tienen que hacer cargo por el total, en definitiva. Legalmente, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vuelvo a la cuestión, la parte que nos importa a nosotros. Esperen que me salieron todas las ventanitas de notificación. No quiero... Está bien. Es todo confirmando que vamos bien. Como dije, también es muy útil, por ejemplo, pongo otra situación. Estamos nosotros tres formando un consorcio, pero en el mercado local definimos que en el mercado local cada uno trabaja por sí mismo. Y que, por ejemplo, solo para el mercado asiático trabajamos a través del consorcio. O podría ser para cualquier país, ¿sí? O para cualquier mercado, digamos, fuera de Argentina. Es lo que las empresas, digamos, integrantes del consorcio decidan a ese nivel. ¿Sí? Obviamente se tiene que respetar y obviamente hay una cuestión ética que ustedes me van a decir, pero puede no cumplirse, pero como puede no cumplirse en otras situaciones, que lógicamente los clientes que son del consorcio no me los puedo llevar yo en forma individual, pero eso también pasa en cualquier trabajo cuando a veces un vendedor tiene una cartera de clientes y se va y a veces se lleva a los clientes. Bueno, ¿pasa? Sí. ¿Es ético? No. Lo mismo pasa con el consorcio. Obviamente después también puede haber algún reclamo judicial por eso y demás. Entonces, los clientes que se tienen como consorcio se tienen como consorcio. Los clientes que se tienen en forma individual se tienen en forma individual. Claramente que pasa en la realidad, pero no es lo que corresponde y vuelvo a decir, incluso puede dar lugar a reclamos judiciales esta situación, que después habrá que ver si se puede probar, toda la cuestión. Pero bueno, da lugar, pero como pasa en cualquier otra circunstancia, en definitiva. ¿Sí? Si esto más o menos está claro, Cluster no lo vamos a ver, porque Cluster se ve con mucho más detalle, antes no, pero si bien lo vemos desde el aspecto industrial, se ve mucho en geografía, con lo cual no viene, no es completamente necesario. Sí, esto de consorcio cooperativa y joint venture, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Que ya lo escribí antes, pero por las dudas lo repito. Ahí está. ¿Hasta acá estamos bien? Acuérdense, vuelvo a repetir, que estamos viendo características de distintos formatos que se pueden utilizar para exportar en forma conjunta. Esa es la idea. Bien. Entonces, ahora vamos a los joint ventures. Y de hecho vamos a enganchar un poquito lo que antes decía uno de los chicos. Lo de que hablamos la semana pasada del requerimiento de socio local. Pero primero explicamos en qué consiste. Joint venture, ya las dos palabras quiere decir algo así como, digamos, emprendimiento conjunto, ¿sí?
Y vamos a estar hablando, lógicamente, de dos o más empresas, por eso lo ponemos en la parte asociativa, de diferentes países, o sea, cuyos capitales son de orígenes diferentes. ¿Sí? Está la cuestión de los diferentes países. Y es un formato jurídico, una figura jurídica, un contrato, por eso también después lo van a tratar en derecho. Y acá hago un pequeño paréntesis. Cuando a veces, yo también lo he pensado como alumna, pero a veces uno dice, ah, pero este tema ya lo vi en esta materia, en otra. Ojo, porque se ven aristas distintas. Vuelvo a repetir, yo no me estoy metiendo con nada de lo jurídico, porque para eso lo van a ver en los derechos correspondientes, ¿sí? Eh, Específicamente, por ejemplo, en el internacional privado, pero bueno, o en la parte que tengan de internacional privado. Entonces, claro que van a repetir, entre comillas, este tema, pero es que no van a hablar de internacionalización, van a ver las características jurídicas de la figura joint venture o de la figura que yo en este momento no me estoy metiendo. Y obviamente lo verán con un abogado, no con un licenciado en comercio internacional. De ahí que a veces parece que se repiten temas, pero es que no, es ver lo mismo, pero de diferentes aristas, ¿sí? Dicho eso, que siempre está bueno aclararlo, el joint venture va a ser, en definitiva, una figura jurídica que asocie a dos o más empresas de distintos países. Lo que pasa es que hay dos tipos básicos de joint ventures, el societario y el contractual. Y acá viene la diferencia, digamos, que tenemos que marcar. El societario, ya un poco la palabra está indicando, de alguna manera no tiene una fecha de disolución, ¿sí? Esa disolución de la asociatividad se va a dar cuando justamente, los componentes, los socios, esperen que quiero ver si hay algún comentario. Ah, está bien. Era el like al joint venture. Cuando los socios lo quieran, ¿sí? Ahora, en el joint venture contractual va a ser diferente, porque va a haber un contrato en el cual se plantee digamos, el momento de disolución. A ver, aguárdenme medio segundo, que tengo un problema doméstico con mi perro. Un segundo, por favor, perdón. Ya volví. Cuando empiezo a hablar, le encanta chupar. Es una cosa que es así. Un día lo voy a presentar en cámara, ¿eh? Porque le encanta estar acá en las clases. Tiene una asistencia más alta que muchos. Está por acá. Bueno, ahora se quedó entretenido, con un pedazo de queso y mordillo. Pero bueno, después lo presento. Además se sube a la mesa, así que en cualquier momento se presenta el solo directamente. Y cuando termine esto del aislamiento, las mascotas también van a quedar desorientadas, porque ahora lo quieren ver, bueno, ahora justo está tranquilo. Cuando después esté ahí dando vueltas, cuando esté dando vueltas, no tentemos a la fiera. Cuando después esté ahí dando vueltas, lo llamo y lo presento. Va a ser en un segundo porque está inquieto. Pero lo que les decía, les debe pasar a ustedes, Tomás se llama. Lo que les debe pasar a ustedes, las mascotas están como desorientadas, porque claro, uno está todo el día y después cuando volvamos a salir, no sé qué van a hacer, cómo se van a acostumbrar. Pero bueno, volvamos, aprovechemos que ahora se quedó tranquilito y cuando deje de estar tranquilito lo presento. Y está ahí investigando ahora. Miren, parece que supiera que lo están convocando. Volvamos a... se está subiendo. Bueno, a ver. ¿Ahí lo vieron?
Lo dejo ahí, ¿eh? Después lo traemos de nuevo, pero ahí ya se presentó él mismo. Se quedó sentado. Ya les digo, forma parte de las clases. Volvamos. Después me presentan sus perros también. O gatos, que son más todavía de estar con las computadoras. Tiene carisma, sí, 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 siempre lo halagan mucho en la calle y todo. Así que, mira, todos los comentarios, es así, los saco y en realidad es Billon Frisé, pero es ahí como una mezcla de caniche y es más grandote encima. Y es un ladrillo, sí, muy particular. Así que estuviste muy bien, Nélida, ¿sabes? Distinguir bien. Bueno, volvamos. Después hablamos, después me presentan ustedes. Ya a esta altura del cuatrimestre quiero ver alguno de las mascotas de ustedes. Volvemos a exportación conjunta y joint venture. Como les decía, societario y contractual. El societario creo que más o menos quedó claro. Ahora, lo que les decía del contractual, y cualquier cosa vuelvo al societario. En el contractual se determina un momento específico de disolución. ¿Y qué implica eso? Que cuando se cumple esa situación, se disuelve la asociatividad. En derecho le dicen el objeto del contrato, o sea, el objetivo en definitiva, pero la palabra técnica es objeto. Entonces, el objeto del contrato. Se cumple el objeto del contrato, se disuelve la sociedad. Pongo un ejemplo, que de hecho se usa mucho para esto. Empresas constructoras. Se asocian dos o más empresas de distintos países a través de un joint venture contractual. ¿Cuál es el objeto del contrato? Construir ese edificio o esa autopista. Muchas veces los joint ventures puede ser entre una parte estatal y una privada. Se cumple, se construyó, digamos, eso para lo cual se creó el joint venture y se disuelve. No es necesariamente una fecha, sino una situación. Se supone que hay una fecha, en este caso, en donde se tiene que haber construido el edificio o lo que fuera, pero a veces también se puede atrasar, ¿sí? Entonces, exacto, Nicole, tal cual, lo que hay es un momento. Generalmente, bueno, si todo se da en tiempo y forma, coincide momento y fecha, pero lo que importa es el objeto. Si se atrasa, no sé, porque se haya cumplido la fecha, digamos, no se disuelve, porque lo que se tiene que cumplir es el objeto. ¿Estamos? También se usa mucho para digamos, la industria petrolera. ¿Vieron cuando a veces dicen YPF o bueno, la empresa que sea, busca inversores o busca socios? Bueno, en general la asociatividad con otras empresas se da a través de joint ventures, justamente este tipo de contrato. Y lo que decía uno de los chicos, perdón que no me acuerdo justo cuál fue el que hizo la pregunta, pero que dijo no me acuerdo si fue Mariano, que dijo de el socio local. ¿Cuál es el formato que muchas veces se utiliza? El joint venture. Y ojo, lo que hablábamos la semana pasada, los porcentajes a veces no es que son equitativos. Puede ser, si el requisito lo pone ese país, es el poder de negociación, como hablábamos siempre. A veces no es que es del todo justo, ¿sí? Todo tiene que ver también en el interés de esa otra empresa en participar. ¿Se ven? ¿Se entiende la diferencia entre contractual y societario? Sí, sí, sí. Esperen que se abrieron todas las ventanitas juntas. Perfecto. Listo. Entonces, la figura del joint venture se usa muchísimo. ¿Puede ser que no se exporte a través de ellos? Puede ser. Pero estamos hablando de internacionalización. Entonces estamos hablando de un formato, ¿sí?, que se da con estas características básicas que mencionamos y en este caso a través del cual se exporta. De hecho, por ejemplo, como dije, el tema o sea, el sector petrolero se usa mucho para la extracción y luego también para la exportación de petróleo a través de esta figura jurídica.
¿sí? A ver, es obvio algo, no es una figura que la use una pequeña empresa, ¿sí? Tengan en cuenta que acá estamos mezclando diferentes situaciones. Estamos hablando de figuras muy ideales para una pequeña empresa, figuras muy ideales para una gran empresa, para un sector determinado, ¿sí? Entonces, ninguna, lo que dije la semana pasada, ninguna es mejor o peor por sí misma. Todas tienen características distintas y en función de las empresas involucradas, de los países involucrados, del sector del que estemos hablando, de los requerimientos de los países involucrados, de ese momento, en función de todo eso, una será ideal por sobre la otra. En función también, como ya vimos, del motivo por el cual estoy queriendo, digamos, internacionalizarme. Acuérdense lo que llegamos a ver la semana pasada, fue a lo último, pero no viene mal recordarlo. Eso que decíamos de las trading, cuando la trading pone fracción y pone la marca, ¿sí? Entonces si mi objetivo era hacerme conocido, ganar prestigio, ya no me servía. Entonces, vayan uniendo todos esos puntos que fuimos viendo, ¿sí? Bueno, este que Nicole dice, ¿cuál sería un motivo que lleve a elegir este formato? Justamente, por ejemplo, que en ese otro país me pidan un socio local. Bueno, ¿cómo lo instrumento? Este es un formato perfecto para eso. Ese podría ser uno, ¿sí? O como dije, hay sectores que ya de por sí manejan en mayor medida algunos contratos, ¿sí? Como lo del petrolero. Entonces ya de alguna manera esa asociatividad en el 90, y un poco más también, pero bueno, para dejar un margen un poquito más grande, en el 90% de los casos se maneja con este contrato. Ahí ya es como que se da de manera natural incluso. ¿Se ve? Bien. Entonces, fíjense, ya hemos hablado genial, hemos hablado de consorcios, de cooperativas, de joint ventures, ¿sí? Tres esquemas básicos, aunque existan más, de exportación conjunta o asociativa o asociada, se le dice de cualquiera de esas formas. Y como para hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada y terminar de redondear lo que es exportación, antes de ir a radicación, fíjense esto que dijimos. La internacionalización, ¿sí? Vuelvo a ese punto. La internacionalización que consiste en el proceso de, digamos, lograr que mis productos, servicios o marca llegue a otro mercado, ¿sí? Se puede llevar adelante a través de la exportación, a través de la radicación. Ahora, dentro de la exportación, distintas variantes, directa, indirecta y distintas variantes a su vez, conjunta y distintas variantes a su vez. ¿Sí? Y luego, otra rama de la internacionalización, que es la radicación, que es lo que ahora vamos a ver. Pero vimos lo básico, entre la clase pasada y esta, de lo que serían las distintas formas de exportación. Fíjense cómo se abre muchísimo. Primero, lo que dije la semana pasada, que internacionalización no es sinónimo de exportación. Ahora justo vamos a hablar de erradicación. Y que aún hablando de exportación, hay muchas más formas de las que tal vez pensamos así de manera rápida o de las que usualmente, digamos, se consideran, ¿sí? Porque fíjense todos los formatos y vuelvo a repetir, incluso hay más, pero nombré los principales. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Así pasamos a radicación, pero sin duda de la parte de la exportación. Bien, entonces vamos a hablar de radicación. Y acá también, ahora cuando empecemos a mencionar las distintas formas, voy a hacer la misma aclaración de antes con respecto a lo jurídico. Ya igual con la palabra se están dando cuenta que voy a estar haciendo referencia a la instalación de una empresa en otro país. Ya no es, digamos, el mero envío de mercadería, ¿sí? De un territorio aduanero a otro, o la prestación de un servicio, sino
que la empresa va a estar instalándose en ese otro país. Lo que pasa es que esa instalación la puede hacer de manera directa o indirecta también. De manera directa, la propia empresa, ¿sí?, se instala físicamente en ese otro país. Y entonces acá sí nos aparecen tres alternativas que nosotros vamos a tomar como sinónimo en lo que es comercial, pero que también a nivel jurídico implica algunas diferencias. Y ya las verán en la materia correspondiente. Yo hoy las voy a tomar como sinónimo para lo que nosotros necesitamos. Pero tengan en cuenta que implican diferentes compromisos a nivel legal, ¿sí? De lo que estoy hablando es de las figuras de subsidiaria, ¿sí?, sucursales, filiales, que muchas veces se toman de manera indistinta, pero que, vuelvo a repetir, jurídicamente tienen implicancias diferentes. Para lo que nosotros estamos hablando hoy, de, digamos, llegar a otro mercado, en este caso de una manera o a través de un formato de erradicación directa, es lo mismo. Pero no es lo mismo la responsabilidad que tiene lo que sería la casa matriz sobre, digamos, el devenir que tengan esa instalación en el otro país. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, cualquiera de esos formatos, total o parcial, en general es parcial, o, a ver, puede ser total replicando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Hay dos formas con respecto a esto de total o parcial. Supónganse que yo soy una empresa que, digamos, industrial, ¿sí?, tengo mi fábrica acá, yo puedo trasladar la parte productiva o no, ¿sí? Puedo, digamos, replicar también, montar una planta industrial en ese otro país, tal vez no con las mismas características que en el país de origen. Eso va a depender de cada empresa. O puedo tener centralizada la fábrica, por ejemplo acá en Argentina, por decirlo de alguna manera, aplica para cualquier país, ¿no? Y tener una, digamos, oficina de ventas en otro país. Entonces puede ser total o parcial. Total, si estoy en muchos mercados, replicar todo va a ser difícil, salvo que sean algunas empresas ya muy grandes. Pero incluso en lo que son las multinacionales o globales, hay una distinción, incluso en relación a esto. Los bancos, por ejemplo, ¿sí? Y la responsabilidad que tiene la casa matriz en relación a, a esas mismas entidades en los países de destino. De hecho, en el corralito, ¿sí?, los bancos, las casas matrices no fueron responsables por esos depósitos, por las decisiones que en este caso se pudieron haber tomado desde el gobierno argentino. Así que depende mucho del rubro y depende de las empresas involucradas, ¿sí? Como por ejemplo automotrices. Vieron que sí, puede haber en algunos países. No, ojo Agustina, estamos hablando de radicación directa. Exportación ya lo dejamos. Radicación directa. ¿Sí? Hiciste bien en preguntar porque si no se te iba a hacer un lío ahí importante. Radicación directa. No, de nada. Está muy bien. Pregunten cualquier cosa, sobre todo cosas así que si ya tienen la duda, después se les va a hacer una mezcolanza. Entonces, volviendo al punto. Por ejemplo, las automotrices. Vieron que a veces, sí, instalan una planta industrial en algún otro país, fuera de lo que es el país de origen. No necesariamente en todos. Incluso pueden en tal país fabricar tales modelos y en otros no, ¿sí? Pero se están radicando de esa manera. Cuando dicen, por poner cualquier cosa, no sé, Toyota amplía o abre su fábrica, o abre una fábrica, una planta industrial en tal país. Es una radicación de tipo directa. Cuando después veamos balanza comercial, falta un poco todavía para eso, van a ver que incluso tiene mucha relación con algo que se llama inversiones extranjeras directas, ¿sí?, que se hacen justamente de manera física. Ahora cuando veamos las indirectas, además va a quedar más claro. Muchas veces por contraposición termina de quedar claro un concepto también. Así que por ahora piénsenlo así, radicación directa, hay un traslado, ¿sí? Después el formato jurídico que adopte, si es filial, si es sucursal, si es subsidiaria,
tiene que ver con lo legal, como dije, y la responsabilidad entre, digamos, esa radicación y la empresa matriz, y la casa matriz. ¿Se ve? Incluso para lo local, ¿vieron? Cuando a veces dicen la casa central y las sucursales. Bueno, lo mismo pero en el plano internacional, que es de lo que estamos hablando. Bien. Entonces, avanzo un cachito con la indirecta. Y si alguien tiene alguna duda, después volvemos. Pero creo que puede llegar a ayudar. Eso con respecto entonces a la radicación directa. Se instala directamente la empresa en ese otro país. Ahora, como para que lo puedan ver bien. Y ojo, incluso para que vean algo más, que tiene que ver con lo que antes decíamos de las características. Porque una empresa pequeña o incluso mediana no es muy probable que pueda hacer una radicación directa, ¿sí? No digo imposible, una chica radicación directa sí, la verdad que se puede decir que es imposible. Pero una mediana, bueno, no es imposible, sobre todo algún mercado tal vez más cercano, más sencillo. Ahora, sí es mucho más viable que pueda hacer una radicación indirecta, ¿sí? También una empresa pequeñita tal vez tampoco sea válido este formato, pero es más viable que la radicación directa. ¿Por qué? Porque hay dos grandes formatos dentro de lo que es la radicación indirecta, que básicamente, como la palabra, como antes, digamos, ya lo vimos con la exportación, voy a hacer esa radicación, mi empresa va a llegar a ese otro mercado instalándose, pero a través de alguien más, no lo voy a hacer yo directamente, lo voy a hacer a través de un tercero. Y ese tercero puede, o con ese tercero puedo estar celebrando un contrato de franquicias o de licencias. Estas serían las dos grandes formas de la radicación indirecta. Franquicias y licencias. ¿Sí? Hago un segundo de pausa como para que se vea bien. Y ahora explicamos un poquito de franquicias y de licencias. Dígame si a alguien no le está cerrando la idea hasta acá. Todos alguna vez han escuchado los dos conceptos. A lo mejor tienen algunas cosas ahí medio en el aire, otros incluso no, porque tal vez ya lo vieron en alguna materia, porque también se ven derecho. Sí. O sea que en la indirecta no hay un traslado como tal, sino que es, como se dice, a través de un tercero, de un, sí, como que se pone en el mercado, pero a través de una franquicia o algo así. Exacto, Nicole. Vos vas a estar llegando, tu empresa va a llegar de manera física, porque por ejemplo va a estar el local en ese otro mercado, pero no lo vas a abrir vos directamente. Lo que vas a hacer es firmar un contrato a través del cual un tercero puede usar tu marca, puede usar, digamos, lo que se llama el know-how, o sea, todo el conocimiento de ese negocio. Ahora lo comentamos en los dos formatos, pero es exactamente eso. A través de un tercero, ¿sí? Vas a hacer la radicación, vas a llegar a ese otro mercado, pero no de forma directa. Te vas a radicar, pero no de forma directa. Ah, ok, ¿Okay? gracias. No, de nada. Vamos con las franquicias primero. Dos palabritas. Vuelvo a repetir porque también van a haber licencias y franquicias. Exacto, Nicole. Sí, sí, sí. Es de forma física. Hay algo concreto. A ver, las licencias tienen algunas características distintas y ahora justo lo vamos a nombrar. Pero no es una exportación, ¿sí? La franquicia ahora va a quedar bien claro y cuando lleguemos a las licencias retomo la consulta de Nicole, porque me va a servir para, primero para poder contestarle de forma más clara y además para marcar un punto. Así que lo dejo por unos segunditos ahí medio en el aire, ¿sí? Para complementar. Vemos primero franquicia, que a lo mejor es más fácil de ver. Bueno, McDonald's. Todo el mundo sabe que McDonald's tiene franquicias. Otras empresas a lo mejor no es tan conocida la cuestión. Espérenme. Bueno, ahí está. Perfecto, Sara. Sí, sí. Siempre por eso es como un clásico nombrar McDonald's, porque todo el mundo tiene muy en claro ese punto. Y Antonella dice, ¿cómo me instalo una sucursal? Claro, Antonella, ojo, esperen que están mezclando los dos formatos. Redondeo lo de Antonella, que es anterior, y después Lucas dice tiene franquicias y locales propios. Exacto, sí. En realidad McDonald's tiene ambos.
pero gran parte de su internacionalización es con franquicias. Vuelvo un segundito a lo de Antonella y ahí retomamos radicación indirecta. La radicación directa, ¿cómo se instala? A través de cualquiera de estos formatos que dije, sucursal, subsidiaria, filial, pero lo hace de manera directa. No es completamente técnico lo que voy a decir, pero para que lo vean fácil. Tengo que poner yo la plata para abrir ese local, para montar esa planta industrial, yo me tengo que ocupar, no solamente que tengo que pagar, sino que yo me tengo que ocupar de eso y soy responsable por eso. Ahora, en una radicación indirecta, va a haber un tercero que además me va a pagar a mí en realidad por el uso de esa marca, ¿sí? Va a tener unos determinados gastos en relación, por ejemplo, en el caso de la franquicia, a montar el negocio y demás, pero más allá de eso me va a pagar a mí, ¿sí? Ahora lo vemos, y yo le voy a indicar o le voy a dar todos los parámetros que tiene que seguir, porque tanto en la franquicia como en la licencia es fundamental la homogeneidad. Vos no podés ir a McDonald's, más allá que después se haya flexibilizado un poquito la cuestión de la franquicia, y por ejemplo hayan adaptado, digamos, menúes a sabores locales y demás, pero vos vas a McDonald's, sea en Moscú, no sé, en Nueva York, en Nueva Delhi, en Ciudad del Cabo o en Buenos Aires, y más o menos te encontrás con la misma, exacto, sí, Lucía, tal cual. Igual ahora lo vemos, pero sí lo que dice Lucía, que la franquicia es más estricta. Lo que pasa es que ahora cuando avancemos un cachito, también aclaro lo que dice Lucía, por qué más estricta. Pero tiene que haber homogeneidad en ambas, Ojo con esto. Ahora después aclaramos por qué. De manera interna es algo así como la medialuna del abuelo. Sí, de hecho la medialuna del abuelo tiene locales propios y otros franquiciados. Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, bien Lucas que aclarás lo de las auditorías, porque obviamente hay que controlar, porque el punto es, y engancho un poquito lo anterior, si yo voy con locales propios, ¿sí? Es mi completa responsabilidad lo que pase. Ahora, si yo, la franquicia Adriana, la cedo, obviamente a cambio de plata, ahora vamos a hablar de franquicias y licencias, para que otro pueda poner un local, por ejemplo, o fabricar una cartuchera con un muñequito de Disney, con un personaje de Disney, ¿sí? Las licencias, ahora marcamos igual las dos diferencias, evidentemente, si algo falla, ahora sigo viendo no tiene el mismo. Exactamente, bueno, ahora lo voy aclarando. Permítanme un segundito avanzar una cosita y ahora vamos viendo todo. Si yo, lo que decía recién, yo soy la dueña de la marca, en este caso Adriana. Si yo la manejo, soy responsable, si algo sale mal, perfecto. Y soy responsable del daño que le genero a esta marca. Ahora, si la maneja un tercero, yo lo tengo que controlar muy bien, porque aunque me pague, mi problema, además, o sea, mi gran preocupación va a ser que no se dañe la marca Adriana. Porque después nadie dice, el que maneja la franquicia de la marca Adriana está haciendo tal cosa. Van a decir, en el local de la marca Adriana, sea en Moscú o sea en Buenos Aires, está pasando tal cosa. ¿Sí? Entonces, tiene que haber mucho control, tanto con la franquicia como con la licencia. En la franquicia es un poco más intenso todavía, como bien decía Lucía, y ahora vamos a aclarar por qué cuando podamos avanzar a ver las dos. Pero un gran punto que caracteriza a ambos contratos es la homogeneidad, que luego en el tema alimenticio fundamentalmente, y ahí voy enganchando varias de los comentarios, en el tema alimenticio fundamentalmente se ha hecho más flexible en los últimos años, adaptando, y eso justo es uno de los temas, aunque ya salió un poquito, ¿se acuerdan cuando hablábamos de adaptación de producto? Va a salir en la clase que viene, ya seguro, adaptando, digamos, el producto a los sabores locales. Y entonces en Estados Unidos se venden donas en el McDonald's y en Argentina se venden medialunas. Ni hablar con el tema cultural, por ejemplo, del McDonald's kosher, cultural específicamente en lo religioso. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos? Y entonces, bueno, Nelia dice lo de la sopita en China o en Japón. Bueno, a tal extremo no. Igual, ojo, hay una cuestión también cultural muy, muy fuerte, muy intensa de nuestra, digamos,
característica como occidentales, independientemente si seamos argentinos, italianos, estadounidenses, como también de los orientales, y quieras o no, un choque cultural ahí importante. De hecho, me hiciste acordar, bueno, yo por suerte he viajado a los dos países, y en Japón no encontraba fácilmente un McDonald's por unos cuantos días, y ya era como que estaba necesitando un poco de occidentalidad alimenticia a ese nivel. Yo como muy pocas cosas además, como carne básicamente. Perdón los que sean veganos, a mí también me gustaría, ¿no? Pero no me gustan las verduras. Y entonces ya se me complica a esta edad modificarlo. Filosóficamente me gustaría que no fuera así. Pero cuando vi ese McDonald's fue como un oasis en medio del desierto, y las papas fritas y la Coca-Cola y todo el combo. Sopita no vi y tampoco lo hubiera comido, pero ni siquiera sopita de cualquier cosa que comemos acá. Pero sí es muy importante el choque cultural y las necesidades a veces de sabores como los que estamos acostumbrados, y como digo, sobre todo la cuestión Occidente y Oriente, más allá de la globalización, claramente sigue existiendo y lo tenemos incorporado, digamos, incluso más allá, más de lo que a veces tenemos presente, ¿sí? Tal vez incluso más allá de lo que algunos quisieran, pero es así. Y entonces, en los últimos años, las franquicias han adaptado, como dije, las alimenticias sobre todo, han adaptado sus menúes, temas religiosos y temas culturales. Hay un ejemplo bien típico, que también siempre lo sacamos, igual ya vamos a tener la clase dedicada a eso, que a mí no me gusta para nada, y la he vuelto a probar hace relativamente poco para reconfirmar que no me gusta nada. Llegó a Argentina en un momento, no sé si alguno la ha probado, pero todas las variables de las Coca-Cola saborizadas, la Coca-Cola cherry, la Coca-Cola vainilla, bueno, y un par más que hay ahí dando vueltas, que en otros mercados del mundo funcionan perfecto y que en Argentina la verdad que no ha tenido éxito, por eso se discontinuó. Y la verdad que a mí me gusta mucho la Coca-Cola, pero esas variantes me parecen, la verdad, incluso repugnantes, son como muy artificiales. Y en otros mercados se venden terriblemente. Bueno, la Life, y eso que no era tan extrema, no era tan diferente como la Cherry o la de vainilla, que ya es una cosa, a mi gusto por lo menos, bastante desagradable. Como digo, en otros mercados se venden mucho. Bueno, ahí está, Coca, café en lata, pero ojo, también después vamos a hablar, entre la clase que viene y la otra, también de diferentes presentaciones de algunos productos, ¿sí? Que funcionan muy bien en otros mercados.
¿Están? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, no sé si por un momento se me cayó internet, pero ahora me conecté desde el celular. Lo que pasa es que no tenía bajado Teams en el celular. Así que eso sí, no voy a escribir porque estoy con el celu y ahí sí es un lío. Igual me parece, ¿saben que ya volvió? Fue un minuto, me parece. A ver, déjenme ver. Que me es más fácil directamente. Alguna vez tenía que pasar. Me parece que No, ¿eh? Sí, ya volvió, fue un minutito. Bueno, cualquier cosa, esperen que me desconecto de acá. Porque creo ya activado. Sí. Alguna vez tenía que pasar que se cortara internet. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, profe. Listo, entonces sigo por acá. Espérenme un segundo. Listo. Cualquier cosa, chicos, si vuelve a pasar, ya sea hoy u otro día, me esperan un minutito, me conecto con el celular y listo. Sí, vi, Nicole, que había música. Estuvieron muy bien. Bueno, volvamos. El punto es, a ver, esperen que rebobino. Estábamos, no, por lo de la adaptación, en realidad nos habíamos derivado para ese lado. Lo que sí tenemos que ver es, digamos, las diferencias entre franquicias y licencias. Ahí nos habíamos quedado.
¿sí? Después lo otro, toda la derivación, que como dije, ya vamos a ver en detalle entre la clase que viene y la otra, ¿sí? Ahora, franquicias y licencias. Las franquicias, Lucía decía por ahí, que tiene un poquito más de requisitos. En realidad lo que pasa es que en la franquicia va a haber un local. Entonces, no solamente van a poner las condiciones, digamos, para todo lo que es el producto en sí y el servicio, sino que también se hace referencia a las características del local. ¿Sí? Esperen que me voy a sacar esto, porque me estoy escuchando yo, lo tengo con retorno. Ahí, igual, no, supuestamente, a ver, igual por las dudas, ahí le saco todo. No debería. ¿Ahí se escucha mejor, chicos? ¿Y ahora? Listo. Perfecto, entonces. A ver si como... Listo, creo que ahí vamos bien. Bueno, ¿vieron? Vamos solucionando todos los líos tecnológicos. Lo que les decía, en la franquicia vamos a tener no solamente la cuestión del producto y servicio, sino el local en sí. ¿Sí? Y este es un punto importante, porque también se va a definir todas las características. Hay una palabrita que yo les dije antes, y por la duda la escribo, que es el know-how, o un concepto, mejor dicho, no una palabrita. ¿Sí? Están llegando los mensajes viejos. Bueno, están viendo, ese mensaje de me están viendo fue de antes. Y aparece ahora cuando reapareció la conexión. Lo que les decía, el concepto de know-how, ¿qué significa? Fíjense que literalmente es saber hacer, ¿sí? Entonces, el dueño de la franquicia otorga digamos, el saber hacer del negocio a quien adquiere la franquicia. Obviamente, esto no es gratis, se hace a cambio de dos cosas. Muy generalmente un fee de ingreso, ¿sí? Ahí lo puse, que es una tasa de ingreso, ¿sí? Y luego regalías o royalties. Royalty o royalties en plural. Vamos a aclarar esto. El fee de ingreso, la verdad que antes no se daba para toda la franquicia, se daba solo para las, digamos, muy consolidadas, las que el retorno, las que garantizaban un retorno de inversión rápido, ¿sí? Hoy en día ya es muy generalizado, casi todas las franquicias cobran un fee de ingreso, obviamente no es lo mismo el fee de ingreso de McDonald's, que está completamente consolidada, aunque ojo que sus ventas han caído en relación a lo que fue el pico máximo, que una franquicia muy nueva, pero hay un fee de ingreso, una tasa. De hecho, a veces se usa como estrategia promocional, sin fee de ingreso. O sea, se revirtió lo que era la regla y la excepción. Ahora la regla es el fee de ingreso y a veces está la excepción de no cobrarlo, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante. Y además del fee de ingreso, luego se determinan, digamos, pagos que pueden ser mensuales, trimestrales, que son los royalties, ¿sí? Las regalías. Y que en general son un porcentaje de la facturación. Puede haber una parte fija, pero en general es un porcentaje de la facturación. Entonces, vuelvo a repetir, el dueño de la franquicia cede a un tercero la posibilidad de utilizar la marca, ¿sí? Y le va a dar todo el know-how, ¿sí? Le va a dar todo el conocimiento de ese negocio y le va a poner los requisitos, ¿sí? Que tiene que llevar adelante, ya sea en los procesos, ya sea en, digamos, las características del local. ¿En qué distancia tiene que tener un local del otro? ¿Sí? O tiene que haber entre un local del otro. En definitiva, ¿cómo llevar adelante todo ese negocio? ¿Sí? A veces, digamos, si la empresa o la marca está relacionada con, digamos, algún sector en particular, o qué sé yo, con lo campestre, bueno, la ambientación del local tiene que ser
relativa a esto, la música que se escucha en el local, los uniformes de los empleados, todo está determinado, justamente por lo que dijimos antes, lo de la homogeneidad entre locales. Entonces, de ahí que es muy estricta e incluso más que la licencia. Avanzo un cachito y después vuelvo. Porque la licencia, también el dueño de la licencia le va a ceder a un tercero, a cambio de royalties o de regalías, en este caso no hay un fee de ingreso, a cambio de royalties o regalías, ¿sí?, la posibilidad de utilizar su marca y lo derivado de esa marca. Entonces, lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, Disney, en muchos países se maneja con licencias. Entonces, supongamos que yo soy una fabricante de cuadernos o de productos escolares, vamos a ponerlo así. Entonces tengo carpetas, cartucheras, cosas por el estilo. Bueno, si yo compro la licencia, pongamos un personaje de Disney, no sé cuál es ahora de Disney el más famoso, pero vamos a poner uno tradicional, de Mickey. Bueno, yo puedo fabricar las cartucheras con la cara de Mickey. Yo puedo fabricar la carpeta con la cara de Mickey. Obviamente que mucha gente la fabrica con la cara de Mickey sin haber pagado la licencia, pero no es lo correcto. Y en muchos casos hay que ver qué tan lograda está, digamos, esa copia, ¿sí? En algún dudas. En ambos casos yo voy a estar logrando una erradicación de tipo indirecta. En las franquicias sí hay un poquito más todavía de requisitos porque además está el lugar físico. En la licencia a mí no me vienen a decir cómo tiene que estar la fábrica, más allá de las cuestiones, digamos, legales a nivel sanitario, ¿sí?, a nivel, digamos, de las legislaciones de ese lugar. Pero sí, evidentemente, me van a decir cómo tiene que estar esa cartuchera, porque después es Disney, no van a decir el que fabricó, no, es la licencia de Disney que está en juego, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que me van a exigir es un determinado estándar o parámetro de calidad, en este caso, con respecto al producto, no necesariamente a las instalaciones. Yo soy el fabricante, pero no. Lo que decía Lucía, de mayores requisitos para la franquicia, porque en realidad, digamos, de alguna manera tiene una atención al público directa. En las licencias no, pero con el producto sí que se pide y que se exige, no que se pide, que se exige cumplir determinados parámetros. Y por eso las auditorías, incluso de las que hablaba Lucas, porque si no le puede hacer mucho daño a la marca. ¿Se ve la diferencia entre una y otra? Bien. Bueno, por muchos años deben haber escuchado, después este último tiempo estuvo con problemas financieros y demás, pero por ejemplo Adidas, la licenciataria es una empresa que se llama Gatic, ¿sí? Pero a uno no le echa. Sí, decime. Perdón que la interrumpa. No. Quería preguntar que, entonces, ¿cuál es más o menos el gasto en el que incurre una empresa que se quiera internacionalizar a través de erradicación indirecta? Porque ya sea a través de franquicia o de licencia, es como, esta es la empresa la que recibe regalías. No sé cuál sería el gasto en el que tiene que incurrir. Bien, y ahora voy viendo todas las otras consultas. Bueno, el gasto depende de qué franquicia o de qué licencia estemos hablando. Incluso todos los años, más allá que ahora las publicaciones físicas no estén ya muy de moda, pero si prestan atención, si no lo pueden buscar o yo después subo algo o les paso el link. Hay unas publicaciones específicas de franquicias en Argentina, en donde aparecen las distintas franquicias, digamos, disponibles y los costos que tienen cada una.
los costos aproximados y, por ejemplo, las condiciones de fee de ingreso y de porcentajes. Pero los costos que te implican, porque te piden un local de tales dimensiones, ubicados en determinadas zonas. Entonces, vos en ese resumen, en definitiva, tenés obviamente igual después cuando vas a negociar, con esa base puede ajustarse algo. Pero me gusta esa publicación porque te da una síntesis de las distintas franquicias y los costos. Obviamente no es lo mismo, como dije, un McDonald's que la Berrap, que también se maneja con franquicias, o que Medialunas del Abuelo, ¿sí? Y cada marca va teniendo sus costos, lo que te determina en función de, digamos, lo que él es, no es. Hubo un segundo, evidentemente hay como una oscilación. Vieron que a veces si están arreglando algo, puede ver que unos segundos estemos ahí desconectados, pero creo que ahí volvió. Lo que les decía, es muy variable, pero a la vez con unas características muy comunes. Pero cada dueño de franquicia, o por ejemplo, yo puedo abrir, no sé, un café. El primero es con local propio y después quiero expandirme incluso nacionalmente o localmente. Lo que pasa es que estamos hablando de internacionalización, otra vez lo que decíamos hace un ratito. Yo quiero expandirme, pero no quiero poner yo la plata para un nuevo local. Entonces lo que hago es tratar de expandirme a través de una franquicia. Piénsenlo solo para Argentina primero. Quiero expandirme a través de una franquicia. Perfecto. Pero es una marca desconocida. No puedo yo tener los mismos requisitos que McDonald's, o que la Medialuna del Abuelo, que Café Martínez, que están mucho más instalados, ¿sí?, en el mercado. Entonces, todo va a estar en función, digamos, de las características de esa franquicia y de qué tan consolidada esté la marca. E incluso en algunos momentos se pudo haber pedido más por un fee de ingreso mayor por esa franquicia y luego, si a la marca le va peor, bajarlo. ¿Se ve? Y ahora repito, Antonella, lo de licencias. Y a ver si tenía alguna pregunta más. Ahora digo eso de los royalties. Y Luciana dice, entonces en la licencia es más respecto a la marca y su cara y no en sí a la estructura. Claro, en realidad, al producto, ¿sí?, que vas a comercializar, no necesariamente a tu fábrica, obviamente cumpliendo con los requisitos, como dije, sanitarios y de habilitaciones, ¿no?, que tenga ese país, que tenga esa ciudad. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces voy a la pregunta de Antonella, que me viene bien para rebobinar licencias. Lo que yo dije, tanto en un caso como en el otro, el dueño de la franquicia o licencia, o el dueño de la marca, lo que va a hacer es darle la posibilidad a un tercero de utilizarla a cambio de un pago. En el caso de la franquicia, una tasa inicial más las regalías, y en el caso de la licencia, las regalías, que también en general son porcentajes de la facturación. Y vuelvo a repetir, en ambos casos se ponen condiciones muy drásticas porque el daño es a la empresa, o sea, el daño es a la marca. El ejemplo que les estaba poniendo era con Gatic y Adidas. El licenciatario por muchos años fue Gatic. Adidas, una empresa alemana. Bien, pero si las zapatillas, supónganse que la calidad hubiera diferido muchísimo en relación a las del resto del mundo. Uno no dice, ay, Gatic está trabajando mal en Argentina. Uno ya toma Adidas. Entonces el daño es a la marca en sí. Por eso es que están, digamos, hay que trabajarlo con tanto cuidado. Y por eso los controles, las auditorías y demás. Porque puede ser un arma de doble filo si no se maneja bien. Porque es cierto, te expandís, pero le puede hacer mucho daño a tu marca. Por eso el control, porque tiene que haber homogeneidad. Independientemente de lo que dijimos, que sobre todo en el tema alimenticio, en las franquicias alimenticias, han habido muchas adaptaciones en los últimos años a todo lo que tiene que ver con gustos, sabores, costumbres, temas religiosos y demás. ¿Se ve? Y una cosita que dije al pasar, pero no viene mal que la reafirmemos,
que les dije, ojo que acá está muy presente la cuestión de derecho de propiedad intelectual. Y cuando vimos OMC, hablamos de los APIC y que justamente las patentes, la propiedad intelectual es uno de los grandes temas de la negociación vigente, ¿sí? E involucra todo. Ahí está el punto también. ¿Estamos bien? ¿Se ve mejor la diferencia ahora entre una y otra? Y sobre todo, los dos formatos de erradicación que estamos mencionando en relación a exportación, ¿sí? Fíjense cómo se abrió este concepto de internacionalización, ¿no? Erradicación, exportación y todas las subvariantes. Bien, 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 bien. Bueno, esto nos va a servir mucho de base para todo lo que después veamos a partir de la semana que viene. No hoy porque quiero dejar un rato para hablar de las presentaciones, ¿sí? Así que prefiero en cuanto a temas cortar hoy y hablar de las presentaciones, así ya tenemos eso cerrado. Y a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver todo lo que es marketing internacional, que no lo tienen en una clase en sí, sino que es continuidad de esto en el libro, capítulo 4, como dijimos antes. Vamos a ver la parte de marketing mix, las estrategias de precio, producto, plaza, que sería la distribución, y comunicación, que sería publicidad, promoción, ¿sí? Y eso nos va a llevar a adaptación, a lo que son las estrategias de adaptación o de normalización. Y ahí aparece todo esto que estuvimos hablando. Política promocional falta un poquito más, por eso ya está en una clase separada. Primero vamos a hablar de marketing internacional, que es la continuidad de esto. ¿Qué pasa en el mercado de destino? Por ahora estamos viendo cómo llegar. Ahora la semana que viene vamos a ver qué pasa en el mercado de destino. Y luego política promocional. ¿Se ve? El lunes acuérdense que es feriado, ¿sí? Por eso no les digo nada con respecto a Jorge. Bien. Entonces, lo siguiente para el jueves que viene es ver, lo siguiente es ver la continuidad, toda esta parte de marketing mix o mezcla comercial que tienen en el libro, ¿sí? A partir de la parte de internacionalización. Y luego eso nos va a llevar a política promocional. ¿Dudas hasta acá, antes de hablar de lo de las presentaciones? Bien. Y chicos, una cosa que también les quería decir, que tiene que ver con las presentaciones, en definitiva, no con la pasada. La semana que viene ya vamos a dar las consignas de la segunda, ¿sí? Quédense tranquilos que va a haber tiempo. Igual ahora quiero hablar algunas cosas de esta presentación que pasó. Y una cosa que cambió la universidad. La última semana de clases no va a haber, en principio, después veremos, vieron que el cuatrimestre se había extendido. Espérenme que miro el calendario un segundo. Vieron que se había por lo menos por ahora. Por ahora lo que va a estar pautado es que podría llegar a darse los exámenes de Profe, validación. se te cortó ¿Sí? todo. A ver, espérame. Ahí. Sí, ahora sí. Bueno, perdonen, pero evidentemente hoy hay un sub y baje. Lo que les decía, que gracias por avisar, cualquier cosa me dicen. Que la última semana, vieron que se había agregado una semana de clases, la del 20, espérenme, es en julio, la del 20 al 24 de julio, ¿sí? Bueno, esa semana en principio no va a haber clases virtuales porque la universidad la plantea como que ahí puede llegar a ser los exámenes validadores, los que tenemos que ir a la universidad. Obviamente es muy probable que igual haya todavía aislamiento obligatorio, con lo cual hoy se plantea eso. Si sigue el aislamiento, no van a estar los exámenes validadores. ¿Sí? Así que por ahora quédense tranquilos, quedamos como estábamos, más cerca de la fecha.
Profe, se trabó de nuevo. Chicos, ¿ahí me están viendo? Estoy por el celular. Lo dejo por el celular, aunque sea. Sí, profe. Bueno, evidentemente está muy, muy inestable. Primero que a la mañana, pero la verdad que nunca, vieron que nunca habíamos tenido problemas. Bueno, en definitiva, lo que les decía, primero, más cerca de la fecha vamos a hablar, porque no, la verdad que no se puede saber de acá a julio, ¿sí?, qué va a suceder. Pero sí, por si lo llegan a ver en las publicaciones de la universidad, tengan en cuenta que eso es lo planteado, que la última semana de clases sería cuando iríamos a dar los exámenes de validación allá a la universidad. Pero no depende de nosotros ni de la universidad. Depende de cómo evolucione todo y las medidas que tome la provincia. Así que veremos, porque si bien la Universidad Nacional está dentro de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tendremos que ir viendo cómo evoluciona toda la cuestión. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, profe. Bien. Miren que no estoy pudiendo ver el chat de manera fácil acá en el celular, así que cualquier cosa me dicen directamente, ¿sí? Y lo que quería comentar en relación a las presentaciones, primero que, bueno, vieron que era una presentación bastante, yo tengo anotado igual de cada uno y la semana que viene después les hago un breve, un mínimo comentario. Pero hay cosas que vi en general. Primero, bueno, algo que vi muy marcado, hay muchos que, por lo menos a priori, están muy orientados al tema logística, al tema marketing internacional, buenísimo porque la semana que viene vamos a hablar de eso, y muchos incluso para el tema de la carrera diplomática, después unos cuantos para la parte aduanera también. Pero lo de la carrera diplomática, acuérdense que, bueno, este año no, qué ángulo raro, este año no, porque con todo esto del aislamiento, pero siempre el Instituto del Servicio Exterior de la Nación
creo que se los llegué a comentar las primeras clases, que depende de Cancillería, realiza charlas en distintas instituciones, en universidades, en terciarios, para hablar de lo que es la carrera diplomática. Así que bueno, este año evidentemente no va a ser, pero bueno, el año que viene los que estén interesados para ese lado, presten atención de cuándo se hace y traten de participar, que está bueno. Respecto a la presentación en sí, hay un par de cosas que noté. Bueno, primero, la pregunta de diferencia entre el licenciado en comercio y el despachante y las salidas laborales, e incluso la de las zonas francas, cada uno con mayor o menor detalle, pero más o menos lo fueron encaminando, no hubo grandes problemas. Ahora las siguientes. En el tema de las teorías, primero que recibí muchas consultas, entiendo que era un poco complicado a veces, digamos, situarse temporalmente, pero bueno, lo importante es que hayan podido no solamente decir quién era el autor, sino tratar de ver cuándo se dieron esas teorías, en qué momento. A veces son posteriores a la situación que las originó, obviamente, ¿sí? Y esa me parece que fue la principal duda, por lo menos de todas las consultas que fui recibiendo. A veces como que no quedaba muy claro, como si se basaba en tal situación, la teoría era bastante posterior, ¿sí? Incluso pasó así con las ventajas competitivas. Así que me parece que después terminó quedando claro, pero porque vuelvo a repetir, eso no lo vi en la presentación, sino en las preguntas previas a la presentación, en las consultas previas a la presentación. Así que esa era una de las cosas que quería decir. Y después dos fundamentales, sobre todo la última. La primera de las dos que quería mencionar, la diferencia entre Banco Mundial y FMI. En algunos casos se fueron un poquito por las ramas y no mencionaron la parte específica que tenía que ver con que el FMI específicamente destina su asistencia crediticia a situaciones derivadas de desequilibrios en balanza comercial específicamente y de pagos en general. Aunque todavía no hayamos visto balanza de pagos, sí hemos hablado de la balanza comercial, que es la que relaciona exportaciones e importaciones. Incluso parte de la cuestión de barreras y oscilaciones de política comercial en Argentina, lo hemos comentado a partir de, digamos, desequilibrios en nuestra balanza comercial. Así que eso lo quería remarcar, ¿sí? Porque lo vi en varios. Que quede bien claro que el Banco Mundial, además de poder prestarle a países y a empresas privadas, su ayuda, digamos, está orientada a cuestiones de salud, de infraestructura, de educación, lucha contra el narcotráfico, distintos ítems, en tanto que la del FMI es específicamente para solucionar desequilibrios justamente en la relación de ingresos y egresos, y puntualmente uno de esos ítems o una de las subbalanzas de la balanza de pagos tiene que ver con los desequilibrios entre exportaciones e importaciones. ¿Sí? Hasta acá, bien, porque quiero decir la última, que justo ahí sí vi algunos problemas. Cualquier cosa, acuérdense que no estoy pudiendo ver el chat, ¿sí? El tema de barreras pararancelarias. Ojo que hubo un par que confundieron, ¿sí? Y pusieron, por ejemplo, los antidumping. Los antidumping no es una barrera paraarancelaria, es un porcentaje que se incrementa, o mejor dicho, que hace que se incremente el costo de la importación, con lo cual es una barrera arancelaria, ¿sí? Al igual que los compensatorios. Entonces, ojo con eso, porque lo vi, no en muchos, pero en un par de presentaciones, y tanto los antidumping como los compensatorios, los derechos antidumping como los compensatorios, son barreras arancelarias, no pararancelarias. ¿Sí? ¿Quién tiene dudas con esto? Que es un punto bien básico, o sea, bien de base, mejor dicho, que no quiero que se arrastre. ¿Se entiende bien la diferencia? Acuérdense que tiene que ver con lo monetario, con factores monetarios que encarecen la operación.
las no arancelarias pueden encarecer la operación, pero no son de índole monetaria. Acá directamente tenés un porcentaje en donde se incrementa el costo de la operación. ¿Se ve? Incluso alguien nombró reintegros, por ejemplo. Lo mismo, ¿eh? Los reintegros incluso además son para la exportación. Acuérdense que son estímulos a la exportación. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Puntualmente, a mí la verdad que me costó un montón buscar un ejemplo que sea de pararancelarias. De mi opinión, creo, entre comillas, que lo encontré, pero si vos tendrías que dar un ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, de una empresa a otra o de un país a otro, para que me quede más claro. Sí, claro. Bueno, los típicos que muchos nombraron, los cupos. Cupos, cuotas, contingencias, es lo mismo. Porque vos Claro, ahí tenés una yo puse un ejemplo de cupos, pero no sabía si estaba bien porque como en una de las clases que habíamos hablado de pararancelarias, como que remarcaba mucho que el tema de que afecte a un país tercero. Yo la verdad que no encontraba un ejemplo específico de que afecte a un país tercero, entonces fui por la parte de cupos, no sabía si estaba bien porque me costó un montón. Bueno, primero, fíjense lo que les dije la otra vez, cómo incluso una actividad domiciliaria puede costar y puede incluso ser más difícil que algunas preguntas hechas en el parcial, lo comprobaron de primera mano. Y en este caso, el cupo, el país que lo está poniendo, está diciendo, el importador no va a poder importar más que esta cantidad, aún queriendo pagar, no lo va a poder hacer. Entonces está afectando a un tercer país, porque no se va a poder importar ese bien en mayor medida, en más cantidad, ¿sí? Aún pagando. No se va a poder. Como en las prohibiciones directamente no se va a poder ninguna cantidad. Entonces, cupos, cuotas, prohibiciones son todos ejemplos de barreras pararancelarias, como también la cuestión de los certificados pedidos en una manera, digamos, con una intención de cerrar el comercio, porque te complican el ingreso, y no es que vos tenés que pagar más, como en el derecho antidumping, por eso es paraarancelaria. ¿Se ve? Una cosa que también vi... Sí, entendí. ¿Sí, Micaela? Bien. Y ojo, una cosa que vi, algunos pusieron dos ejemplos, pero los dos pusieron, no sé, certificado sanitario y certificado de calidad. Bueno, pero ese de alguna manera son dos tipos de lo mismo, ¿sí? Sí, por ejemplo, si ponían algo de la certificación y algo de cupos o de prohibiciones. Igual tomé el todo, obviamente, pero digo, tengan en cuenta eso. Y lo principal es distinguir esa cuestión. ¿Me está incrementando el costo directamente? ¿Tengo que pagar más? Si tengo que pagar más, directamente es porque es una arancelaria. Si no tengo que pagar más directamente, es una paraarancelaria. Ahora, conseguir lo que me pide la paraarancelaria a lo mejor me implica un costo, pero no es que yo se lo tengo que pagar a la aduana, yo tengo que gestionar el certificado. Está bien, voy a tener que pagar algo para gestionar el certificado, pero no es que me están cobrando ahí al momento de realizar la importación. No sé. Eso es lo que distingue. Sí. Yo tengo una duda. Con el tema de la cuota Hilton, sí. Yo lo tomé como una medida arancelaria, pero también dice cuota, pero la cuota es monetaria. ¿Cómo sería? Bueno, ojo, porque se acuerdan que justo lo dije, aunque no me metí demasiado, porque eso se ve bien en geografía, porque es un tema ganadero. La cuota Hilton tiene una parte de cuota, que justamente, una parte de barrera paraarancelaria, que es la cuota en sí, y luego tiene una parte de arancel. Además, es un arancel mixto, porque tiene una parte ad valorem y una parte específica. Es como un ejemplo, uno de los pocos ejemplos tan completos, donde tenés una arancelaria para arancelaria y dentro de lo arancelario mixto, porque combina ad valorem con específico. Pero la parte de la cantidad que se determina es la cuota y esa parte es barrera para arancelaria. ¿Se ve, Belén? Sí, porque yo en el trabajo lo puse como arancelario, pero como no estaba... Tenía esa duda.
Porque lo que es Sí, cuota no, es para arancelario. pero en la información que yo busqué, en la noticia decía que era una cuota arancelaria. En realidad sola no. Es que nunca es contradictorio decir cuota arancelaria, porque la Por eso. cuota, exacto. Ojo a veces con las publicaciones que no son específicas, lo que una vez ya hablamos. Incluso una de las chicas, no me acuerdo quién fue y tampoco viene al caso, pero con Hersher y Olin, había encontrado de una publicación, claro, intentando encontrar información y le ponía un detalle tonto, pero que quedaba a las claras que no era una información muy fidedigna, porque decía los economistas suizos, y digo, ojo, chequea bien esa página porque eran suecos los dos. Sí, Evidentemente, bueno, mira, evidentemente en la página, en la traducción, se les mezcló Suiza con Suecia y pusieron eso. Igual Y estaba está todo mal. mal, porque nombraba otro año que nada que ver, no era ninguno de los dos primeros. Mira, pero con ese ejemplito de las nacionalidades quedó bien patente porque era lo más objetivo posible. Y por eso les digo que siempre chequeen las páginas porque se pueden llevar cosas como esas. Errores grandes. Y las que no son específicas, y a veces sí, dicen, claro, la cuota arancelaria. Y es una contradicción. De última que hubieran dicho la barrera arancelaria, porque una parte de barrera arancelaria tiene, pero cuota arancelaria es como una contradicción en sí mismo lo que están planteando. ¿Se ve? Sí, igual a mí me quedó duda porque era Infobae, o sea, no era, dentro de todos, una página conocida. Sí, pero ojo, no es técnica. Sí. Entonces es lo que yo les decía la otra vez. A veces aparecen cosas como el FMI se le pagó tantos millones de dólares. En realidad son derechos especiales de giro, pero no lo van a poner en una noticia a menos que sea específica. Incluso de diarios importantes o conocidos. Si no es técnica la publicación, no puede haber esos errores. Por eso hay que tener siempre cuidado. ¿Se ve? Profe, Sí, gracias, profe. No, de nada. Sí. para los que pusimos cuota Hilton, ¿está bien entonces en el ejemplo? La parte de cuota sí. Pero ahí podían incluso aclarar lo de, digamos que hay otra parte en esa barrera que es arancelaria. Lo que es la cuota en sí es para arancelaria y está bien. Ah, ok, gracias. No, lo importante es que quede claro qué distingue o qué diferencia una arancelaria de una paraarancelaria. ¿Sí? Y creo que eso más o menos ahora quedó más claro. Sí, está bien. Bien. Bueno, como les digo, me parece que quedó también a las claras esto que comentaba, de que no siempre una actividad, digamos, domiciliaria necesariamente es más fácil, ¿sí? Puede tener sus cositas, sí fue de baja complejidad, así que ahora vamos a ajustar un poquito más en la segunda, pero de todas formas, como hicimos con esta, tienen la posibilidad de consultar, de todo, así que quédense tranquilos. La semana que viene lo vemos bien. ¿Sí? Profe, entonces la segunda actividad sería la entrega de acá a 15 días más o menos. Por usted Sí, una van a tener más. Esperen que me puedo conectar, volvió, me desconecto del celular. ¿Sí? Sí. Ahí está, estoy de nuevo por acá que me es más cómodo para ver el chat. Listo. Lo que les decía, sí, va a haber tiempo. Exacto, no lo veía. Ahora sí lo veo. Y tal cual lo que dice Leandro, las barreras pararancelarias son no monetarias, aunque te implique un gasto, digamos, adicional. Y lo que decía Federico, como el certificado de fumigación por los palets, tal cual, ese es uno, es un buen ejemplo. ¿Sí? Ahí más o menos ya fui respondiendo lo del chat también. Y lo que les comentaba, sí, quédense tranquilos que van a tener tiempo suficiente, como tuvieron para este caso. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. ¿Dudas de la presentación? Esperen que acá hay una duda. Puede ser que también se mencionen como barreras comerciales.
Bueno, sí, lo que pasa es que las barreras comerciales en realidad es todo. A veces se lo toma como sinónimo de arancelarias, pero comerciales sería todo, técnicamente. Después se la relaciona más con las arancelarias. De nada. Paula, ahí me salía, cierto, que viste que tengo el lío que no me termina de salir el nombre completo. Bueno, entonces chicos, les recuerdo, para la semana que viene vamos a hacer un pequeño ejercicio de Incoterms, así que repasen un poquito. Esperen que hay una consulta. ¿El cepo es una barrera arancelaria y no paraarancelaria? Ojo, el cepo a nivel... una cosa es que vos no puedas comprar dólares acá, no es una barrera de ingreso de una importación. Son dos cosas diferentes, ¿eh? No todas las barreras, por eso tiene que afectar a un tercero. No todas las barreras o limitaciones que se pongan en el mercado local, si no afectan a la... afecta, obviamente, porque si vos sos importador no podés comprar, pero es al momento de ingresar a la aduana lo que se hace referencia con barreras arancelarias y pararancelarias. Los otros son restricciones del mercado. Exacto, Nicole, tal cual, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo que estamos tomando como barreras, el concepto de barreras tiene que ver con el ingreso de un producto a un mercado, no las restricciones que luego haya en ese mercado. ¿Se ve, Federico? Porque si no, imagínense que existirían muchos más. Estamos hablando del ingreso. Claro, pero ojo, que no. Por eso en algunos casos, que por eso quería aclarar este punto, porque fue donde más errores vi, ¿eh? De hecho, también hubo un par que tomaron, no sé de qué página, un concepto como engavetamiento, que sería como cajonear los papeles, demorar los papeles. Y evidentemente usaron la misma página y lo pusieron varios. Eso tampoco es, ¿sí? Estamos hablando de al momento de ingresar un producto que exista una barrera que además está determinada por el nomenclador, ya sea arancelaria o paraarancelaria. No las complicaciones que a nivel informal se puedan dar o incluso dentro del mercado por limitaciones o restricciones de ese país, sino, acuérdense, tratamiento arancelario y paraarancelario de las mercaderías. Eso se ve en el nomenclador, eso ya está determinado. ¿Sí? No tiene que ver con que si en el país es más lento o más rápido, o más eficiente o menos eficiente. Esa no es una barrera arancelaria o paraarancelaria. Sí, obviamente te complica la vida, pero no es el concepto de barrera paraarancelaria. Ahora, que te pidan el certificado, eso vos ya lo tenés en el nomenclador, tengo que conseguir tal certificado, tengo que conseguir o tengo tal limitación en cantidad, tengo que gestionar una licencia. Son todas, digamos, justamente barreras, pero ya determinadas en el nomenclador al momento de importar. Luego, lo que pase después es otro tema. ¿Dudas? Profe, a mí quedó una... O sea, entendí la noticia, Sí. pero es con lo que acabaste de decir recién, que en el tema de que Argentina no se quería adherir, por ejemplo, al rechazo de las barreras, ¿no? Y también decía que era algo obvio porque siempre lo venía haciendo, con el tema de que para equiparar la parte inflacionaria del país mismo, ¿no? Sí. Y que por más que era contradictoria con la OMC, se lo dejaban pasar. Sí, porque a veces hay cuestiones que un país lleva adelante. ¿Cómo, perdón? Es decir, que de acuerdo a la situación de cada país se lo toma como barrera o no, de acuerdo. No, los países llevan adelante medidas que puedan estar más o menos de acuerdo con lo internacional. Mientras otro no se queje, a veces le dejan pasar algunas cosas, pero no es que está permitido en sí. ¿Se entiende?
En algún momento va a llegar un tercero que se queje y va a dejar de estar permitido. Ahora, se supone que más o menos siempre se está de acuerdo a los lineamientos determinados en el plano internacional. Si alguno en algún momento sale un poquito de eso mientras no se queje ninguno, y es probable que lo siga haciendo. En algún momento se va a quejar alguno y lo va a tener que dejar de hacer. Pero no es que está abiertamente permitido. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo claro? Bueno, entonces, ¿por qué? El lunes, bueno, el feriado, y el jueves que viene vamos a hacer toda la parte de marketing internacional, así que sigan ahí el capítulo 4 del libro, y vamos a dedicar 10 minutitos en Cotars, pero viéndolo ahí directamente, con algunas preguntas que yo le voy a hacer, así en clase como trabajamos hoy, y bueno, continuamos los temas, y ya vamos a hablar de la segunda presentación. ¿Estamos? Profe, Sí. yo tenía una consulta, pero no del TP, sino de algo de Joint Venture. No sé si... Sí, claro, decime. Tenía una duda con respecto a el Joint Venture societario y al contractual. Digamos, Sí. en el PDF decía que el societario era a partir de una constitución de una nueva empresa, o sea, no tiene que ver con si es cooperativa o si es consorcio. No, claro, es otra forma, ¿eh? No es una cooperativa que se hace joint venture, no. Esto es otro formato. Hablamos de cooperativas por un lado, consorcios por el otro, joint venture por otro. Es otra figura jurídica. Claro, porque yo veía si era relacionado por ahí, entonces como que me confundía. No. Porque en el societario dice que surge a partir de la constitución de una nueva empresa, y el contractual que dice que no se crea una nueva sociedad, sino que es solo por un contrato. Claro, pero no parte de consorcio y cooperativa. Es otra figura en la cual se dan estas características. No lo mezcles con cooperativa o con consorcio, porque no. Es otra figura, completamente. Claro, bueno, muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces si no hay dudas, los despido por hoy. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, buen fin de semana también para ustedes. Lean todo esto y bueno, ojalá que esté más estable la conexión la semana que viene, pero si no, hacemos como hicimos hoy. Me esperan un minutito y me conecto por celular. Igual primero nos encontramos en el foro, ¿sí? Nos vemos, buen fin de semana y bueno, lean toda esta parte. Buen fin de, profe.